La integral cíclica del calor era igual a la integral cíclica del trabajo, ¿no? Esto de acá, ¿no? La integral cíclica del calor es igual a la integral cíclica del trabajo, ¿no? Eso, ¿no? Eso dice la primera ley, ¿no? ¿No? La integral cíclica del calor es igual a la integral cíclica del trabajo, ¿no? Sin embargo, no establece el sentido. Sin embargo, no establece el sentido del flujo de calor y del trabajo, ¿no? No establece restricciones. No establece restricciones al sentido del flujo de calor y trabajo, ¿no? Vamos a ver, están esperando aquí. Sin embargo, no establece restricciones al sentido del flujo de calor y de trabajo, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que para la primera ley de la termodinámica, todo el calor se puede convertir en trabajo y viceversa, ¿no? Todo el trabajo se puede convertir en calor. No hay restricciones, no establece restricciones, ¿no? Y en la realidad eso no es cierto, ¿no? En la realidad no, eso no es cierto, ¿no? ¿No? Entonces, el hecho de que un ciclo no viole la segunda ley, no viole la primera ley, mejor dicho, el hecho de que un ciclo no viole la primera ley de la termodinámica no significa que el ciclo ocurrirá en realidad, ¿no? Entonces, el hecho de que un ciclo no viole la primera ley no significa que ese ciclo va a ocurrir, ¿no? No significa que ese ciclo, ¿no? Entonces, un ciclo se realizará solamente si se satisfacen la primera y segunda, ¿no?, ley de la termodinámica, ¿no? Para saber si un ciclo se cumple o no se cumple, se realiza o no se realiza, tiene que satisfacer tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica, ¿no? O sea, el hecho de que cumpla solamente con la primera ley no es garantía, ¿no? Eso no garantiza que el ciclo va a ocurrir, ¿no? No es garantía
de que va a ocurrir, ¿no? Entonces, la segunda ley, en su más amplia significación, la segunda ley, en su más amplia significación, indica que los procesos se efectúan en un cierto sentido y no en el sentido contrario. ¿No? Entonces la segunda ley indica que los procesos se efectúan en un cierto sentido y no en el sentido contrario, ¿no? Eso indica la segunda ley, ¿no? ¿No? Todo proceso natural así es, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una taza de café caliente ¿no? Una taza de café caliente, por ejemplo, se enfría por virtud, se enfría por virtud de una transferencia de calor ¿no? Se enfría por virtud de la transmisión de calor al exterior, ¿no? 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 Pero el calor no fluirá del ambiente frío a la taza de calor, ¿no? En otras palabras, digamos, el sentido, el calor de dónde fluye, de lo caliente a lo frío, ¿no? El calor va de lo caliente a lo frío. Nunca va el calor de lo frío a lo caliente, ¿no? Entonces hay un sentido del flujo de calor, ¿no? Una taza de café caliente se enfría por virtud de transferencia de calor al medio exterior, ¿no? El medio exterior está la temperatura ambiente, temperatura del aire, ¿no? 25, 20 grados centígrados. Y la taza de café caliente está a 80, 70 grados centígrados. Entonces transfiere calor de la taza al medio circundante hasta que se igualan la temperatura, ¿no? Y lo contrario no va a ocurrir, ¿no? Que el calor del medio exterior venga y se meta a la taza de café caliente, espontáneamente eso no ocurre, ¿no? Eso no ocurre, ¿no? Entonces, eso le da una dirección al flujo de calor, ¿no? ¿No? Eso me indica de que los procesos se realizan en un cierto sentido y no en el sentido contrario, ¿no? Máquinas térmicas, ¿no? ¿Ya? Vamos a decir aquí que es una máquina térmica, ¿no? ¿Ya?
Una máquina térmica puede definirse como un dispositivo que funciona en un ciclo termodinámico y realiza una cierta cantidad de trabajo neto positivo como resultado de la transmisión de calor de un cuerpo a alta temperatura hacia un cuerpo a baja temperatura. Como resultado de la transmisión de calor desde un cuerpo a alta temperatura hacia un cuerpo a baja temperatura, ¿no? Eso, ¿no? Entonces es una máquina térmica, ¿no? Puede definirse como un dispositivo que funciona en un ciclo termodinámico y realiza una cierta cantidad de trabajo neto positivo como resultado de la transmisión de calor desde un cuerpo a alta temperatura hacia un cuerpo a baja temperatura. En otras palabras, ¿qué hace la máquina térmica? Convierte calor en trabajo. Eso hace la máquina térmica, ¿no? Convertir calor en trabajo, ¿no? Convertir calor en trabajo. Si yo aquí hago un esquemita, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos un cilindro con su pistón, ¿no? Aquí, así, ¿no? Entonces, inicialmente yo era aquí, ahí, ¿no?
A ver, aquí vamos a tratar de mostrar esto, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos vapor, ¿no? Ujú. Esto está, hay unos topes acá, unos topecitos acá, ¿no? Ahí están los topes. Y aquí hay otros topes, ¿no? Otros topes aquí, ¿no? ¿No? Aquí están los topes, ¿no? Están los topes superiores y aquí están los topes inferiores, ¿no? Entonces aquí está aquí tenemos una biela, ¿no? Y aquí tenemos un pedazo, un bloque que queremos subir, ¿no? Aquí, ¿no? Cargamos el bloque, cargamos el bloque, ¿no? Cargamos el bloque y entregamos calor aquí, ¿no? Entregamos calor aquí, ¿no? Calentamos aquí, ¿no? Y al entrar calor, esto va subiendo para arriba, ¿no? Va subiendo para arriba, ¿no? Va subiendo para arriba hasta que llegamos acá arriba. Y este bloque de acá, que lo subimos, descargamos aquí. Lo descargamos, aquí está descargado ya, ¿no? Y una vez que descargamos este bloque, ¿no? Una vez que descargamos este bloque, ¿qué hacemos para bajar? Tenemos que retirar calor aquí, ¿no? Retirar calor. Entonces, al retirar calor, esto va a ir bajando, ¿no? Esto va bajando, ¿no? Va bajando hasta que se iguale aquí y nuevamente cargamos el siguiente bloque, ¿no? Nuevamente cargamos el siguiente bloque, ¿no? Seguimos sacando calor hasta que baje hasta aquí, cargamos el segundo bloque y otra vez volvemos a calentar para subir, ¿no? Entonces, en cada que subo un bloque para arriba, estoy haciendo un ciclo, ¿no? Porque sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? Y estoy utilizando el vapor, ¿no? Entonces aquí lo que quiero que vean es que yo entrego calor y como respuesta obtengo un trabajo que estoy realizando que es la subida del bloque, ¿no? Entregamos calor y como respuesta realizamos un trabajo, ¿no? Entonces este se llama una máquina térmica, en resumen. ¿Qué hace la máquina térmica? Convierte el calor en trabajo, se llama térmica, ¿no? Entonces la máquina térmica convierte calor en trabajo, ¿no? ¿Cómo lo representamos gráficamente esta máquina térmica que convierte calor en trabajo? Para facilidad, ¿puedo pasar la hoja? Sí. ¿Listo? ¿Puedo pasar la hoja? Sí, Inge. Ya. Entonces, por facilidad se lo representa así, ¿no? Se lo dibujo así esto, ¿no?
Así, ¿no? Claro, no puedo borrar la flechita esa, vamos a hacer de nuevo. Mm, Así lo representamos la máquina térmica. ¿Ya? Así es, ¿no? Vamos a representar esto de arriba como temperatura caliente, TH, ¿ya? Y esto viene del término inglés, ¿no? Inglés, ¿no? Hot, ¿no? Caliente, ¿no? Temperatura caliente, ¿no? Y aquí le vamos a poner TL, ¿no? Y TL es la temperatura baja, ¿no? T, low, ¿no? Temperatura caliente y temperatura baja, ¿no? Temperatura alta y temperatura baja, ¿no? Y este es el trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Y este es el dispositivo, el motorcito, o la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta máquina? Esta máquina, o este motor, esta máquina recibe calor de una fuente caliente. Recibe una cierta cantidad de calor que la vamos a llamar QH, ¿no? De ese calor que recibe, parte de ese calor lo convierte en trabajo, ¿no? Convierte en trabajo, ¿no? Y el calor que no logra convertir en trabajo lo despacha a la fuente fría, que se llama QL, Coulomb, ¿no? Así sería, ¿no? ¿no? Así es, ¿no? Así es, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, como pueden ver gráficamente, que no todo el calor que recibe la máquina lo convierte en trabajo. Parte del calor lo convierte en trabajo y el resto lo entrega a la fuente fría, ¿no? 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 Entonces, esa es la máquina térmica, ¿no? Que lo hicimos acá, ¿no? Esto, ¿no? Esta máquina térmica, lo estamos representando así, ¿no? Entonces, si hacemos aquí un balance de energía, QH, aquí va a ser igual a trabajo más QL, ¿no? Así, ¿no? Entonces el trabajo, aquí va a ser igual QH menos QL, ¿no? Ahí sería el trabajo, ¿no? QH menos QL, ¿no?
La eficiencia térmica o rendimiento. La eficiencia térmica o rendimiento, en general, es la razón de lo obtenido sobre lo invertido, ¿no? ¿Mm? O sea, esa, ¿no? Esa, ¿no? Es la razón entre lo obtenido y lo invertido, ¿no? ¿Mm? Entonces, la eficiencia térmica aquí va a ser igual. ¿Qué se obtiene? Se obtiene un trabajo, ¿no? Esto, ¿no? Y para obtener ese trabajo, ¿qué invierte? Se invierte UH, ¿no? Por 100, si queremos decir, ¿no? Y el trabajo que es igual, trabajo igual, UH menos QL, ¿no? Sobre UH, ¿no? Así, ¿no? Ahora, el calor es proporcional a la temperatura, ¿no? El calor es proporcional a la temperatura, ¿no? Entonces el calor, para hacer una igualdad, una proporcional por temperatura, ¿no? O sea que el rendimiento, aquí va a ser igual, C por TH menos C por TL sobre C por TH, ¿no? ¿Sí, no? Si se va a C, ¿no? Quedaría que el rendimiento es igual TH menos TL sobre TH, ¿no? Por 100, pero sea porcentaje, ¿no? Estas son temperaturas absolutas, por si acaso, ¿no? Esas son temperaturas absolutas, ¿no? ¿Mm? Y el rendimiento es mayor a 0 y menor a 1, ¿no? Así, ¿no? Entonces esto quiere decir que no va a haber una máquina que convierta todo el calor en trabajo, ¿no? No existe esa máquina, ¿no? Siempre hay pérdida, ¿no?
Ahora vamos a ver el concepto de refrigerador, ¿no? El refrigerador es un dispositivo que funciona en un ciclo que funciona en un ciclo que requiere trabajo y que realiza el objetivo de transmitir calor de transmitir calor de un cuerpo a baja temperatura de un cuerpo a baja temperatura a un cuerpo a alta temperatura. Eso es el refrigerador, ¿no? Ujú. Refrigerador, no me olvidé, me comí la R aquí, ¿no? Refrigerador, ¿no? Entonces, el refrigerador, ¿cómo lo vamos a representar? Igual, ¿no? ¿Sí? Ahí, ahí, así funciona el refrigerador, fíjense, ¿no? Entonces, esta es la temperatura alta, ¿no? TH. Y esta es la temperatura baja, TL, ¿no? Ujú. Y este es el trabajo, ¿no? Este de aquí, este calor sería QL, y este calor de acá le llamamos QH, ¿no?
hot y de low, ¿no? Y este sería el motorcito, ¿no? Entonces, fíjense qué hace el refrigerador. El refrigerador, ¿cuál es el objetivo? Transmitir calor de un cuerpo a baja temperatura a un cuerpo a alta temperatura. El refrigerador lleva calor de la baja temperatura a la alta temperatura. Pero para que el calor vaya de la baja temperatura a la alta temperatura, hay que invertir trabajo, ¿no? Hay que invertir trabajo. Fíjense la flechita, ¿no? Aquí la bomba térmica produce trabajo, entrega trabajo. Y el refrigerador aquí consume trabajo. La flechita va hacia adentro, del motor, ¿no? El motor no funciona por arte de magia, ¿no? El motor tiene que estar conectado a la corriente eléctrica o tiene que tener un motor que funciona con gasolina, ¿no? Entonces, de eso se trata el refrigerador, ¿no? Entonces, este refrigerador, este equipo, digamos, funciona como refrigerador. Es un refrigerador refrigerador, caramba, estoy con hambre, ¿no? Refrigerador, ¿no? ¿Cuándo funciona como refrigerador? Cuando nos interesa la fuente fría. Cuando nos interesa la fuente fría, ¿no? Cuando nos interesa la fuente fría, ¿no? Ahí funciona como refrigerador. Cuando nos interesa la fuente fría, ¿no? Este caso de acá, ¿no? La fuente fría sería esto, ¿no? Esta parte de acá. Esta, ¿no? La fuente fría, la temperatura baja, ¿no? Esta, ¿no? Si esto me interesa, funciona como refrigerador, ¿no? O sea, si esto es en verano, ¿no? En verano, ¿no? Cuando hace calor, me interesa que nuestra casita esté fresca, ¿no? Fresquita. Si la temperatura del aire, del medio ambiente está a 35 grados, queremos que nuestra casa esté a 25 por lo menos, ¿no? Fresco, 25 grados. Y afuera está a 35. Entonces tiene que bajar la temperatura. Y para eso, ¿cómo hacemos? Retirar el calor de la casa y enviarla al exterior, ¿no? Pero para que eso pueda ocurrir, hay que meter trabajo, ¿no? Hay que meter trabajo, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? ¿Mm? Cuando se trata de refrigerador, ya no se habla de rendimiento, sino se habla de coeficiente de operación, ¿ya? El coeficiente de operación, ¿no? Coeficiente de operación. En algunos libros se llama coeficiente de rendimiento. En otros libros se llama coeficiente... Ay, me olvidé ya. De coeficiente de funcionamiento. Se llama coeficiente de funcionamiento y también algunos le llaman coeficiente de performance. ¿Ya? Performance, ¿no? Entonces el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Lo obtenido sobre lo invertido. Aquí en el refrigerador, ¿qué obtenemos? QL, ¿no? Porque este QL le quitamos, ¿no? Entre más QL saquemos, más bajará la temperatura, ¿no?
Y para sacar ese calor QL, ¿qué estoy invirtiendo? Trabajo, ¿no? Sobre trabajo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces el coeficiente de operación aquí va a ser igual a QL sobre trabajo, ¿no? Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Trabajo más QL. Trabajo más QL es igual a QH. ¿Ves? Entonces el trabajo aquí va a ser igual QH menos QL, ¿no? Entonces aquí, ¿qué voy a poner? Obtenido QL sobre lo invertido trabajo, ¿no? Y obtenido, ¿cuánto es? QL sobre el trabajo, ¿no? Sobre el trabajo, ¿no? ¿Y el trabajo qué cosa es? Ay, caramba, ya no hay dónde escribir, ¿no? Vamos a ser más chico que el coeficiente de operación es igual a QL sobre trabajo. Y el trabajo aquí es igual, ¿no? Aquí está, trabajo más QL igual a QH, por lo tanto, trabajo es QH menos QL. Lo mismo, ¿no? QL sobre QH menos QL, ¿no? ¿Mm? De esa manera calculamos el coeficiente de operación, ¿no? Y esta en función de la temperatura puede ser temperatura baja, temperatura alta, menos temperatura baja. Así, ¿no? Ahora, este mismo dispositivo puede trabajar como bomba de calor en el invierno, ¿no? En el invierno, la temperatura afuera está bajo cero, ¿no? Si el invierno es crudo, menos 10, menos 15 grados puede estar afuera. Entonces queremos mantener nuestra casita caliente, ¿no? A 25 grados, ¿no? Entonces, para que ocurra eso, tenemos que meter calor de afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro. Y en ese caso, ¿qué me interesa? Me interesa la fuente caliente, ¿no? ¿Ya? ¿Puedo pasar la hoja? Aquí voy a poner entonces bomba de calor. Este mismo aparato puede trabajar como bomba de calor, ¿no? Pero en la bomba de calor lo que nos interesa es la fuente caliente, ¿no? ¿Mm? Si aquí hago otra vez el mismo dibujito, ahí, ¿mm? ¿Mm? TL, ¿no? Y TH, eso no cambia, ¿no? Este es QH, este es QL, ¿no? Y entonces, trabajo, ¿no? Trabajo. Entonces, el rendimiento aquí va a ser igual, ¿no? En el rendimiento
es lo obtenido sobre lo invertido, ¿no? Aquí ya no se habla de rendimiento. ¿No? Perdón, ya no existe esa palabra rendimiento. Lo que podemos poner ahí es coeficiente de operación, CO, o CF, coeficiente de funcionamiento, ¿no? Entonces el coeficiente de operación aquí va a ser igual. ¿No? Obtenido. ¿Qué hemos obtenido? QL, ¿no? Eso es lo que hemos tenido y metido aquí, ¿no? Y para ver eso que hemos invertido, TH, QH. ¿No? Por 100, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces QL sobre QH, ¿no? Igualito aquí podemos poner que el coeficiente de operación, que va a ser igual, QL, y aquí sería QH menos QL, ¿no? El coeficiente de operación aquí va a ser igual a TL sobre TH menos TL, ¿no? Eso sería, ¿no? Y el coeficiente de operación siempre es mayor a 1 y menor a 1000, a infinito, ¿no? Oh, ¿qué pasó?
Hay dos enunciados clásicos de la segunda ley, ¿no? Esos enunciados son conocidos como enunciado de Kelvin-Plan y enunciado de Clausius, ¿no? Enunciado de Kelvin-Plan y enunciado de... Ay, ¿qué pasó aquí? Enunciado de Clausius, ¿no? Clausius, ¿no? Entonces empezaremos con el primero, ¿no? El enunciado de Kelvin-Plan, ¿ya? Enunciado de Kelvin-Plan, ¿no? Es imposible, ¿qué dice Kelvin-Plan? Que es imposible construir una máquina térmica que funcione en un ciclo recibe una cierta cantidad, recibe una cantidad dada de calor recibe una cantidad dada de calor de un cuerpo a alta temperatura de un cuerpo a alta temperatura y efectúe igual cantidad de trabajo. Es el enunciado de Kelvin-Plan, ¿no? El enunciado de Kelvin-Plan, ¿no? De que es imposible construir, ¿no? Eso aquí está ahí. Es imposible construir una máquina térmica que funcione en un ciclo, reciba una cantidad dada de calor de un cuerpo a alta temperatura y efectúe igual cantidad de trabajo, ¿no? En otras palabras, una máquina térmica no puede recibir, si recibe 100 kilocalorías de calor, no puede entregar 100 kilocalorías de trabajo, ¿no? No se puede, ¿no? ¿No? No puede, en otras palabras, no puede convertir todo el calor en trabajo, ¿no? ¿Ya? En otras palabras, es imposible no escribe, es imposible construir, es imposible. ¿Qué está pasando? No quiere escribir.
En otras palabras, es imposible construir una máquina térmica con una eficiencia de 100%. No se puede. ¿Ya? No se puede construir una máquina térmica con una eficiencia de 100%, ¿no? Eso dice el enunciado de Kelvin Planck, ¿no? Ahora veamos el enunciado de Clausius, ¿no? El enunciado de Clausius. ¿Qué dice el enunciado de Clausius? Dice, es imposible construir un refrigerador es imposible construir un refrigerador que funcione es imposible construir un refrigerador que funcione sin entrada de trabajo, ¿no? Es imposible construir un refrigerador que funcione sin entrada de trabajo, ¿no? ¿No? No se puede hacer eso, ¿no? 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 O sea, que para que vaya el calor de lo, aquí me equivoqué, fíjense ustedes, ¿no? ¿No? Ah, está bien, ¿no? Aquí está mal, pues, jóvenes. Fíjense aquí, a ver, no me dicen nada ustedes, ¿no? Arriba es temperatura caliente y abajo temperatura fría, ¿no ven? Y aquí es QH, QL, ¿no? Y ahora aquí sigue siendo TH aquí, pues, ¿no? Aquí sigue siendo TH. Y aquí sigue siendo TL, ¿no? Aquí sigue siendo TL, ¿no? Aquí sigue siendo TL, ¿no? TL, TL, ¿no? ¿Qué significa TL? Temperatura fría, ¿no? Temperatura baja y temperatura caliente, ¿no? 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 Y esto de acá, entonces, ¿qué cosa es? Esto de acá es QL y esto de acá es QH, ¿no? Entonces, es imposible construir un refrigerador que funcione sin entrada de trabajo. Si yo quiero que el calor vaya de lo frío a lo caliente, el calor que vaya de lo frío a lo caliente, entonces, para que vaya el calor de lo frío a lo caliente, tengo que invertir trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Entonces, el concepto del coeficiente de operación es el mismo, ¿no? Lo que se obtiene sobre lo que se invierte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? La fuente fría. Esto nos interesa, ¿no? La fuente fría, ¿no? Esto, ¿no? Si nos interesa la fuente fría, ¿no? Entonces, el coeficiente de operación es QL sobre QH, ¿no? Por 100, ¿no? Entonces sería así, ¿no? QL sobre QH, ¿no? Ahí sería, ¿no? Aquí adelante lo dice eso, ¿no? Aquí está, ¿no? En la máquina térmica nos interesa, en el refrigerador
dispositivo que funciona en un ciclo que requiere trabajo. En el refrigerador nos interesa la fuente fría, ¿no? Fuente fría, ¿no? Y si trabaja como bomba de calor, nos interesa la fuente caliente, ¿no? Como bomba de calor, ¿no? Esto de acá, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, voy a ver cómo dice aquí. Aquí está, mira. Si funciona como refrigerador, nos interesa la fuente fría, QL sobre trabajo, ¿no? Entonces QL sería TL, TH más TL. Ahora, si funciona esto como bomba de calor, nos interesa la fuente caliente. ¿Cuál es la fuente caliente? Es TH, ¿no? ¿No? TH. Estamos aquí en el invierno, ¿no? Cuando la temperatura afuera es frío, queremos mantener nuestra casa caliente, ¿no? Entonces, entre más QH metamos en mi casa, más caliente va a estar, ¿no? Entonces, el coeficiente de operación obtenido es invertido, ¿no? Entonces, ¿qué estoy obteniendo? QH, ¿no? Porque me interesa meter QH a la casa, ¿no? QH, ¿no? Sobre QL, ¿no? ¿No? Entonces, aquí sería QH sobre QL, ¿no? Aquí lo vamos a borrar así, ¿no? ¿Mm? Obtenido es invertido. ¿Qué obtengo? QH. Invertí. Aquí, ¿por qué he puesto? Estaba durmiendo, parece aquí, ¿no? Mira, aquí estaba durmiendo. ¿No? ¿Qué obtenemos aquí? QH, ¿no? QH. Y para meter este QH aquí en nuestra casa caliente, ¿qué estamos invirtiendo? Trabajo, ¿no? Entonces aquí sería QH. ¿Y el trabajo qué es? QH menos QL, ¿no? Y esto que será igual QH o TH si quieren, sobre TH menos TL, ¿no? En función de la temperatura, ¿no? Así, ¿no? Entonces ese es el coeficiente de operación, ¿no? Mayor que 1 y menor que infinito, ¿no? Fíjense, la única variación, cuando, como bomba de calor, abajo lo mismo, TH menos TL, pero si es bomba de calor, arriba es TH. Y si es refrigerador, arriba es TL, ¿no? Fíjense aquí, arriba es TL y TH menos TL es lo mismo abajo, ¿no? Entonces, dependiendo, es el mismo equipo, el mismo dispositivo, ¿no? Es como el aire acondicionado que tenemos en casa, ¿no? Cuando estamos en calor, nos interesa que el aire acondicionado meta aire frío dentro de la casa. Y en el verano y en el invierno, nos interesa que mete aire caliente dentro de la casa, ¿no? Entonces, ahí cambia, ¿no? Ahí cambia el modo. Entonces, el enunciado de Clausius dice que es imposible construir un refrigerador que funcione sin entrada de trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ambos enunciados son negativos, ¿no? Ambos enunciados son negativos y es imposible demostrar un enunciado negativo. ¿Mm? Ambos enunciados son negativos y es imposible demostrar. Sin embargo, la segunda ley descansa sobre evidencias experimentales. Sin embargo, la segunda ley descansa sobre evidencias experimentales, ¿no? Nunca ha sido refutada, ¿no? Y la segunda ley siempre se ha
verificado para numerosos experimentos. No hay ningún experimento que contradiga la veracidad de la segunda ley, ¿no? Entonces, ambos enunciados son negativos y es imposible demostrar un enunciado negativo. Sin embargo, la segunda ley descansa sobre evidencias experimentales, ¿no? Voy a seguir por acá. Ambos enunciados son equivalentes. Ambos enunciados son equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? La verdad del uno implica la verdad del otro. Eso significa, ¿no? La verdad del uno implica la verdad del otro, ¿no? O la negación del uno ¿ya? O la negación del uno implica la negación del otro. O sea, en otras palabras, o ambos se cumplen o ambos no se cumplen. Eso quiere decir, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? Si es imposible construir una máquina térmica que tenga una eficiencia, si es imposible construir una máquina térmica que tenga una eficiencia del 100%, ¿cuál sería la máxima eficiencia? ¿No? Si estamos diciendo que no todo el calor se puede convertir en trabajo, solamente una parte del calor se convierte en trabajo, ¿no? Porque eso dice el enunciado de Kelvin Plan, es imposible construir una máquina térmica que tenga una eficiencia del 100%, ¿no? Porque no se puede convertir todo el calor en trabajo. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la máxima eficiencia que se podría obtener? ¿No? Entonces, la respuesta a esta pregunta es definir un proceso, un proceso reversible, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta es definir un proceso reversible, ¿no? ¿No? Entonces, aquí ponemos entonces, ¿qué es un proceso reversible? ¿No?
Pues un proceso reversible es un proceso reversible para un sistema se define como aquel que una vez realizado puede ser invertido. Se define como aquel que una vez realizado puede ser invertido, ¿no? Y al hacerlo así, no hay cambio alguno y al hacerlo así, no hay cambio alguno en el sistema no hay cambio alguno. No sé si ven ahí. Vamos a ponerlo aquí entonces. Y al hacerlo así, no hay cambio alguno en el sistema ni en el medio exterior, ¿no? Y al hacerlo así, no hay cambio alguno en el sistema ni en el medio, o en el medio exterior, ¿no? No hay, ¿no? ¿Ya? El proceso reversible es un proceso teórico, ¿ya? No existe en realidad el proceso reversible, ¿no? Sino que uno lo pone como referencia, ¿no? No hay cambio alguno en el sistema ni en el medio exterior, ¿no? ¿Cuáles serán los factores que hacen irreversibles los procesos? ¿Ya? ¿Cuáles son los principales factores que hacen irreversibles los procesos? ¿No? Todos los procesos reales son irreversibles, ¿no? Todos los procesos reales son irreversibles, ¿no? Entonces, los principales factores que hacen irreversibles los procesos, el principal es la fuerza de fricción, ¿no? Es el rozamiento, fricción, ¿no? Eso nunca se pierde, ¿no? ¿Mm? Rozamiento o fricción, ¿no? Es el principal factor que hace irreversible los procesos, ¿no? ¿Mm? Otro factor, expansión. Expansión irrestricta, ¿no? ¿Cuál es la expansión irrestricta? La expansión irrestricta es la expansión en el vacío, ¿no?
Esa es la expansión irrestricta, ¿no? La expansión en el vacío, ¿no? No hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción que se oponga a la expansión del gas, ¿no? En el vacío no hay oposición. Entonces el gas se expande indefinidamente, ¿no? Otro factor, transmisión de calor por una diferencia finita de temperatura, ¿no? ¿Mm? Transmisión de calor por una diferencia finita de temperatura, ¿no? O sea, el calor siempre va de lo caliente a lo frío, ¿no? Y jamás de lo frío a lo caliente, ¿no? Eso es irreversible, ¿no? Otro ejemplo de proceso irreversible son las mezclas de gases diferentes, ¿no? Mezclas de gases diferentes. ¿No? Estos son ejemplos de factores que hacen irreversibles los procesos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? El rozamiento, la expansión irrestricta, transmisión de calor por diferencia de temperatura, mezcla de gases diferentes, ¿no? Vamos a quedar aquí. El ciclo de Carnot, ¿no? El ciclo de Carnot, ¿no? O la máquina de Carnot, ¿no? Es un ejemplo de proceso reversible. El ciclo de Carnot es un proceso teórico que en la realidad no existe. No existe en la realidad, ¿no? Es un proceso teórico que solamente existe en nuestra imaginación para poder entender de mejor manera los procesos reversibles, ¿no? Ningún proceso reversible es real, ¿no? No existe, ¿no? Los procesos reversibles son ideales, ¿no? Que solo existen en nuestra imaginación, ¿no? Lo que es real son los procesos reales, ¿no? Entonces, pero los procesos reversibles sirven como referencia, ¿no? Para poder entender de mejor manera los procesos irreversibles, ¿no? Entonces, la máquina de Carnot es un dispositivo que funciona en un ciclo reversible. Y eso lo veremos la próxima clase, ¿no? El próximo martes, ¿no? No se olviden que hemos quedado que el examen es el jueves, ¿no? Próximo jueves, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Quedaremos aquí entonces. En el ciclo de Carnot, cuando les pregunte qué nos toca, me van a decir, nos toca hablar del ciclo de Carnot, ¿ya? No se